colombianos. El acuerdo implica más impuestos y más impuesto predial y otra reforma tributaria. Amenazas de expropiaciones, todos los riesgos de expropiaciones y más dificultades. Entonces, ¿por qué más dificultades? Porque, por ejemplo, uno lee el acuerdo y en esas zonas donde está FARC, para explorar un pozo de petróleo, primero habrá que pedirle permiso a esas comunidades. FARC no habla de FARC, habla de comunidades. Entonces, uno ve que nos están llevando a una economía como la de Venezuela. Chávez y Castro empezaron con el sector agropecuario. A las sociedades urbanas eso no les causó preocupación. Chávez expropió más de 5 millones de hectáreas. El pueblo de Venezuela, que era gran productor de alimentos, hoy no alcanza a consumir sino lo que puede importar. Pero no se quedaron tranquilos con el sector agropecuario. Siguieron con la industria, con los servicios. ¿Cuál es el resultado? Hoy tienen más pobreza que la que había en 1998. O sea que aquí hay un enorme riesgo de llegar a una economía chavista y así nos sigue yendo, nos puede ir mucho más mal. ¿Sabe qué puede pasar políticamente? Que en algún momento los ciudadanos digan ante una crisis social profundizada, digan lo siguiente: bueno, no queremos más santos ni parecidos, y que digan vamos a ensayar los Timochenko a ver si nos va mejor. Ese presupuesto no se puede desestimar, estimado Jota. Doctor Uribe, escuchándolo a usted sobre el mensaje que le envía a los presidentes y a los líderes latinoamericanos que asistirán mañana a Cartagena, pues a uno le surge una duda, y es, si viene el director de Naciones Unidas, vienen varios presidentes, hay varios gobiernos, varias entidades internacionales que están avalando y que están acompañando este proceso, pues uno diría, no es suficiente garantía para que se dé cumplimiento a esos acuerdos, para que haya un acuerdo de paz transparente ante el país, teniendo en cuenta que hay tanta participación internacional. El referendo tramposo de Chávez de 2003 lo avaló la comunidad internacional y lo avaló EA, y hoy se arrepiente. En 1993 hubo algo parecido, hubo una gran fiesta en El Salvador, porque firmaron los acuerdos. Fue a Naciones Unidas, Estados Unidos, todo el mundo. Fue la noticia internacional del momento. 1993, hace 23 años. Hace 5 semanas se cayó la ley. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador encontró que esa impunidad total era inadmisible. Los militares entrando a la cárcel, la guerrilla en el poder, la economía de El Salvador totalmente paralizada. La guerrilla no se tomó el poder sino 16 años después de ese acuerdo. Lleva 7 años en el poder, un desastre. Están viviendo de los giros de las familias salvadoreñas desde los Estados Unidos. Ahora me preguntaba Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas, por teléfono, bueno, pero si van a cumplir con los requisitos de la Corte Penal Internacional, no. Porque usted encuentra, primero, hay una cosa muy grave para Colombia. Este gobierno ha aceptado que el narcotráfico, que en Colombia ha sido fuente de terror, en este caso de la FARC, sea considerado delito político. Esto es, sin sanción doméstica, sin extradición, con elegibilidad. También el asesinato y el secuestro de soldados y policías, integrantes de unas Fuerzas Armadas democráticas. Y cuando le preguntan al gobierno por los otros delitos atroces, como la violación de mujeres, la FARC, se conocen denuncias de 6.800 casos de violación de mujeres, reclutamiento de niños. Se conocen denuncias de 11.700 casos. El gobierno dice que ese delito no es amnistiable, y eso le dicen a la Corte Penal Internacional. Pero en el artículo 60 aparece lo que yo llamo una amnistía disfrazada, porque a la FARC le basta reconocer el delito para no ir a la cárcel. El artículo 36 les da elegibilidad política. Algunos me han dicho, no, si van a la cárcel, irían a la cárcel si reconocen el delito tarde, o si no lo reconocen y se los prueban. Pero si lo aceptan, no van a la cárcel. ¿Qué es eso, estimado Oscar? Eso es
amnistía disfrazada. La niegan en la teoría, la conceden en los hechos. Y eso puede crear una gran inestabilidad, además del mal ejemplo. Mira lo que pasó en El Salvador. ¿Quién iba a pensar que eso se iba a caer después de que allí se dio toda esa celebración? No me olvide al final contarle una historia que oí en La Guajira. Presidente Oscar J., ¿qué tal si vamos entrando con el primer punto de los acuerdos para que entremos ya como en la discusión ordenada y darle participación también a nuestro público? Pero yo rogaría esto, mire. Entonces hagan preguntas cerradas. Esa es la idea. Por presidente. una cosa, porque todas estas preguntas son muy abiertas y obligan, y un esfuerzo que nosotros hemos hecho es estudiar estos acuerdos detalladamente para poder responder. Entonces lo obligan a uno en una pregunta abierta a dar una respuesta muy extensa y exhaustiva. Comencemos con el tema de desarrollo agrario integral, J. Jairo. Sí, presidente, pues hay muchas inquietudes de parte de los colombianos, tal vez porque algunos no ven como que hubieran tenido el suficiente tiempo para comprender lo que se estaba planteando. Entre la letra grande y la letra chiquita hay unas emocionalidades de que la gente dice… No, ¿Por qué no me ayuda, John J., con la pregunta concreta? Porque nos están acosando. ¿Usted cree que qué es lo más importante del sector agrario que está impactado ahí? No, primero, pero mire, se vuelve una pregunta abierta. Sí. Y ese es un capítulo largo de muchos temas. ¿Cómo hago yo para hacer una referencia muy corta? No fácil. Primero, la FARC ha sido verdugo del sector agropecuario. ¿Por qué tienen que negociar con ellos el futuro del sector agropecuario? Segundo, el gobierno dice que las normas de zonas de reserva y de expropiación por utilidad social o incumplimiento de requisitos ambientales están en la Constitución. Gobierno, por favor, ¿qué llevan de nuevo a la Constitución? Toda la motivación. Y toda la motivación que han acordado con la FARC es una motivación expropiatoria. En un país que tiene suficiente normatividad para quitarle la tierra al narcotráfico, como lo veníamos haciendo en el gobierno nuestro, hombre, ¿qué le tengo que decir a los televidentes? Gobiernos nuestros que tuvieron errores, faltantes, pero que íbamos mejorando en seguridad, en inversión, en política social. Se agilizó mucho la legislación para declarar la extinción del dominio de la propiedad y de la propiedad rural adquirida ilícitamente. Si el país tiene eso, ¿por qué tienen que negociar con la FARC? Una motivación de expropiación que pone en riesgo a los productores honestos del campo. Ahí tiene usted un problema bien grave. Por ejemplo, las zonas de reserva campesina, que no han reivindicado a los campesinos, que exponen todos los inmuebles que están al interior en riesgo de expropiación, que les congelan la comercialización. Esas zonas no han servido en Colombia. ¿Quién va a invertir en esas condiciones? ¿Quién va a desarrollar allí una agroindustria? Han sido emporios dominados por la FARC. Hasta hoy en la legislación actual, el gobierno tiene facultades discrecionales para aprobarla o no. Si ustedes leen esto, va a quedar obligatorio a pedido de las comunidades, que van a comprar 3 millones de hectáreas. ¿Tienen la plata? ¿Van a pagar justo precio? Aun si así fuera, le hacen un gran daño a Colombia, porque hay muchos productores del campo que lo que quieren es poner el campo a producir, no que se los compren. Pero ¿cuánto valen 3 millones de hectáreas, más 7 millones que van a titular? Y no le titulan, por ejemplo, a gente tradicional, honesta, los llaneros, que han tenido unas posesiones históricas, al contrario se las quieren quitar. ¿Cuánto vale eso? Entonces, si lo van a expropiar simplemente con una mínima indemnización, le crean una inestabilidad tremenda al campo, un riesgo de escasez de alimentos al país, en un mundo que para el año 2070, de acuerdo con lo que decía la FAO en el 2010, tendrá que producir el doble de alimentos de lo que producía en el 2010. Con ese criterio de que todos los baldíos en Colombia fueron mal adjudicados porque
los acumularon, todo lo vuelven expropiable. Solo quedarían a salvo las propiedades adjudicadas por la corona española. Y ha habido un anticipo, que es la ley de restitución de tierras, que además no se necesitaba, porque con la ley de extinción de dominio, una tierra mal adquirida, ilícitamente adquirida, se podía recuperar. Les voy a contar esto que pasó en Barranca Bermeja, que es ilustrativo. Un señor vendió una tierra hace 15 años, pidió que se la restituyeran. El juez ordenó restituirla. Y en la sentencia el juez cuenta que le preguntó al señor en el proceso, cuando usted la fue a vender, le contó a su comprador que usted estaba amenazado. Dijo, no le conté, no me la hubiera comprado. Y el juez dijo, eso probó que el señor compró de buena fe, pero fue culpable, porque compró una tierra en una zona de conflicto. Así vuelven expropiable, restituible a todo el país. Queda en vilo la empresa privada colombiana. Grave. Yo recuerdo que una vez, después le cuento, al final pregúnteme una historia de Chávez, que no siempre peleé con él. Doctor Uribe. Colombia va a tener con qué pagar esas 297 páginas del acuerdo. Algunos estiman que eso valdría 8 o 9 billones de pesos adicionales al año. Y entonces una economía sin petróleo, sin gas, con gran temor para invertir en el agro, en la industria, con unos impuestos bien altos, con unos altos riesgos, va a generar esos recursos. Al contrario, lo que puede ocurrir es que haya más crisis social y que a la FARC le incumplan. Mañana el acto de Cartagena será un acto de boato, una recocha. Y el que vaya allá y vea eso dirá, qué gobierno tan rico, qué país tan rico, vea esta celebración. Mentiras, esquilmando a los contribuyentes colombianos, empobreciendo a los colombianos para pagar todo esto. Doctor Uribe, con ese tema de la expropiación, que es, digamos, como uno de los puntos que más han criticado los promotores del no, pues a uno le queda una duda y es, el gobierno ha sido enfático en que primero no va a expropiar tierras, además ha dicho que va a impulsar nuevos proyectos agrícolas y esta semana, por ejemplo, hablando con el viceministro de las TIC, que es el promotor del CIE en Antioquia, decía que uno de los grandes logros que se tendría con ese punto en el tema agrario es que se podría empezar a impulsar mucho más el producto agrícola de esos campesinos, incluso con comercio internacional. ¿A quién le cree uno? O digamos, los colombianos… Créele al texto, porque es que el texto habla expresamente de expropiación por razones de utilidad social, por incumplimiento de requisitos ambientales, pero además no solamente esos artículos van a la Constitución, sino toda la motivación. Y hay una motivación de reparto de tierras a base de expropiación exigida por la FARC. Ahora, ¿tú crees que entonces este país necesita entregarle a la FARC la posibilidad del desarrollo del campo? El presidente Misael Pastrana hizo una gran política de apoyo al campo. Estaba contenida en la ley quinta de 1972. Déjame decir esto. La ley agroingreso seguro de nuestro gobierno fue excelente. Favoreció 380,000 productores, más del 90% pequeños y medianos. Hubo 6 casos de corrupción, no imputables al gobierno. Eso se estaba corrigiendo. ¿Por qué la pararon? Y ahora le entregan a FARC, el verdugo del campo, que el futuro agropecuario del país. Santos no dijo al principio que no iba a haber reforma agraria. Y esto, que no lo debieron negociar, además lo llamaron no desarrollo rural, sino reforma agraria. Y aquí porque no hay un tema que tienen los llaneros. A los llaneros, gente tradicional, 3 generaciones de poseedores de tierra allá, hoy están amenazados que se las quitan a todos. Ahí llegó ya Santrich al Golfo de Morrosquillo. Del Golfo de Morrosquillo nosotros sacamos a los paramilitares y sacamos de esos montes de María vecinos a la guerrilla. Y ya llegó Santrich esta semana a decir que van a expropiar esas tierras para hacer unos desarrollos. Por favor, además, unos conceptos anacrónicos de desarrollo agropecuario. Lea a un gran economista y abogado antioqueño, Jorge Humberto Botero, que explicó muy bien esta semana ese error. Y él es presidente gremial, es presidente de Fasecolda. A propósito ¿de dónde sale, discúlpeme Jota, de dónde sale la cifra de 2 millones de hectáreas en poder de las FARC a través de terratenientes? O sea, ¿cómo corroborar, cómo comprobar esa cifra? Eso lo ha dicho la misma Fiscalía.
Porque, por ejemplo, de San Vicente del Caguán a Cartagena el Chairá, buena parte de esos terrenos son de la FARC, que ellos los han tenido en cabeza de testaferros. Cuando existió la zona desmilitarizada en el Caguán de 42.000 kilómetros, allá sí decía la finca de Marulanda, la finca de El Mono Jojoy, etc. Cuando nosotros recuperamos esa zona, que empezamos a abrir el turismo a Caño Cristales, allá me mostraron la finca donde tenía las piscinas El Mono Jojoy. Y eso no tendría que ser parte de los bienes que devuelvan para reparación de víctimas y para Me voy a compensar al referir país. a eso. Me voy a referir a eso. El tema de la plata, queridos ciudadanos. La FARC es el primer cartel de cocaína del mundo. A eso vienen mañana. A darle la bendición a la presentación en sociedad del cartel de cocaína más grande del mundo. Yo le voy a preguntar al presidente de México. Él está dispuesto a darle ese tratamiento a los carteles de México. Y la FARC ha sido el proveedor de los carteles de México. Pero además la FARC es el tercer grupo terrorista más rico del mundo. No le exigen un peso para reparar a las víctimas. Dicen, me tengo que defender. Que la ley de justicia, paz y reparación del gobierno Uribe no exigió, claro que exigió. La ley decía que tenían que entregar el dinero ilícito. Lo que hizo la Corte Constitucional fue exigir además el lícito para reparar a las víctimas. Aquí no le exigen entregar el dinero. Cuando yo terminé la presidencia, ya habían entregado 80.000 millones. Y los que no entregaran el dinero no tenían el beneficio de la ley. Ahora no les exigen entregar el dinero. Pero además, mire lo que hay. Esa reparación va a tener que ser de cuenta de los contribuyentes empobrecidos, más impuestos. Suma esto, que está en vilo y hablaremos más tarde de la entrega de armas. Esta semana quedó claro en las declaraciones que ellos dieron al terminar la conferencia en los Llanos del Yarí. Supongamos que en el futuro y demos el beneficio de la buena fe a la FARC, que entregue todas las armas. Con ese platal puede comprar las que quiera. Usted se lo imagina con ese platal haciendo política. Con ese platal haciendo política, la mermelada de los parlamentarios va a quedar en plata de bolsillo. Pero va a ser otro factor de distorsión democrática. Cuando uno lee algo de lo que salió últimamente, que es el proyecto de ley de amnistía, que hace parte de las 297 páginas, es contradictorio. Porque hay un artículo donde dice que podrá haber extinción de dominio sobre los bienes muebles e inmuebles adquiridos ilícitamente. Ahí surge una pregunta. ¿En los muebles se incluyen los activos financieros que tienen en otros países? ¿En esos bienes se incluyen toda la propiedad que tienen en el extranjero? Eso no lo han respondido. Si tú me miras acosándome, no me dejas concentrar. Y este es un tema que nosotros no podemos manejar como lo ha manejado el gobierno a la ligera. Es Sí, importante. pero ¿sabes qué hay ahí? Sumamente grave. Pero además hay un artículo de esa ley de amnistía, creo que es el 6º, que dice lo siguiente, aquí lo tengo. Les ruego, artículo 6º de la página 260. Dice que esa amnistía prevalece sobre cualquier otra acción. Entonces va a decir la FARC, nos van a quitar esta casa, nos van a quitar este carro, alguna cosa que la encuentren en el país. Si ustedes nos aceptaron el artículo 6º, que dice que la amnistía prevalece sobre cualquier otra opción. Aquí están legalizándoles todo, además la FARC política. Uno de los temas que, ¿usted sabe cuántos colombianos fueron a la cárcel por el proceso 8000? Porque se financiaban con dinero del narcotráfico, políticos o para política, porque había compromisos con los paramilitares, casos justos y casos injustos, como el del doctor Luis Alfredo Ramos. ¿Usted sabe qué pasa aquí en este acuerdo? Expresamente le dan amnistía a los colaboradores de FARC. Yo les ruego leer a ustedes entre las páginas 263 y 278. Numeral primero, artículo 16, página 263. Numeral primero, artículo 21, página 266. Artículo 28, numeral tercero, página 272. Parágrafo del artículo 40, página 278.
amnistía total a los que hubieran colaborado con la FARC, senadores, representantes, alcaldes, gobernadores. La FARC política tiene un tratamiento de indulgencia en un país que hizo una tarea en el proceso 8000 y en la parapolítica. Eso da muy mal ejemplo. Presidente, le voy a pedir, hay dos preguntas, una del público y otra general de una usuaria de Twitter. Comienzo con la de Twitter, es muy general. Ana María Ochoa pregunta, en caso de ganar la opción del no, ¿se puede hacer algo para lograr una paz estable y duradera entre los grupos al margen de la ley? ¿O la solución está en un combate militar? Respondemos una pregunta del público y avanzamos al otro tema, presidente. Ana María, le quiero responder de la siguiente manera. Primero, Colombia siempre les dio oportunidades. Incluso la política nuestra de seguridad democrática no era, como algunos dicen, una política de tierra arrasada. Fue generosa con los reinsertados. Los reinsertados rasos, tanto de la FARC como los paramilitares, no fueron a la cárcel. Fueron a la cárcel por periodos hasta de 8 años los cabecillas. Y mis críticos decían, es que 8 años es muy poco para los paramilitares, y tenían razón. Pero ahora son los mismos que dicen que no debe haber un día de castigo carcelario para la FARC. Entonces esto no lo podemos poner entre paz o guerra. Segundo, Ana María, ¿por qué nosotros tuvimos que decidirnos por el no? Porque la abstención dejó de ser competitiva. Porque cuando bajan el umbral del 50 al 13% y basta con 4.400.000 votos por el sí para que gane el plebiscito, en un país de 50 millones, la abstención deja de ser competitiva. Hombre, recuerdo yo de la mano de mi madre en Salgar, Antioquia, cuando el plebiscito del Frente Nacional era un país de 14 millones de habitantes. Hubo 4.169.000 votos por el sí. Es una vergüenza lo que hizo Santos. Bajar ese umbral del 50 al 14, al 13. ¿Qué tal que yo lo hubiera hecho en el referendo contra la corrupción de 2003? El referendo que proponía reducir el tamaño del Congreso, que proponía la muerte política de los corruptos. Esto no tiene sino una pregunta. Ese referendo tuvo 16 preguntas, una por tema. Ana María, ¿por qué no le preguntaban a los colombianos aquí, usted aprueba el capítulo de justicia? Seguramente muchas colombianas se habrían dicho, mire, yo apruebo la paz, pero ese capítulo no. El plebiscito no debió haber sido una sola pregunta. Por supuesto, es que son temas tan diversos, John. Entonces, Jota, le diría a una mujer, ¿cómo voy a aprobar yo que no sancionen a los violadores de mujeres? A mí me decían en Moniquirá, Boyacá, hace poco, que en ese departamento hay muchos muchachos en la cárcel por actos sexuales abusivos contra la mujer, por una ley de nuestro gobierno que sacó Fabio Valencia, ministro, que endureció las penas. ¿Sabe qué pasó? Hoy le preguntan a uno, ¿y por qué los mayores violadores no van a ir a la cárcel? Que son estos los mayores cabecillas de la FARC. Súmele que el Consejo Electoral dijo que no hay espacio para la abstención. Prohibió el voto en blanco, no hay renglón. Entonces nos toca a nosotros, a pesar de que es un plebiscito ilegítimo, lleno de trampas, decir, por coraje patriótico votamos no. Consecuencia del no. Inicialmente el gobierno nos dijo, claro, no es que es Uribe es guerrerista, paramilitar. Entonces le dije, hombre, decíamos públicamente, presidente, pero si a usted le gustó mucho la seguridad democrática, no se agazapó ahí mientras lo elegimos. No aparecía usted como el principal adversario de Chávez. Y después empezó a decir que la seguridad era muy mala, que era guerra. Y después nos destapó ese amorío con Chávez y con la FARC. Le dije, nosotros nosotros somos personas de seguridad, con inversión y política social, no de guerra. Entonces le dijimos, vea, quédense tranquilos, si gana el no, sigan negociando, pero reorienten. Y en ese momento nos dijeron, no se puede. Televidentes, claro que se puede. Porque si gana el no, no se afecta la competencia del presidente que la deriva de la Constitución y de la ley para reorientar la negociación. Otra cosa es que no quiera. ¿Qué haremos nosotros? Nosotros estaremos proponiendo, protejan a la FARC y modifiquen, corrijan los acuerdos. Esta mañana me decía Kofi Annan,
Si hay un gobierno del Centro Democrático en el 2018, eligen al doctor Oscar Iván, o al joven Iván Duque, o al doctor Carlos Holmes. ¿Qué pasa? Muy preocupados. Y le dije, mire, no se preocupe. Ellos me han dicho que la idea es proteger a la FARC. Y si ganó el sí, y si todo esto está en la Constitución, hacer unos correctivos para que no seamos la segunda Venezuela. Dígale a Ana María, la tuitera, colega mía en Twitter, que insistiremos en ese tema. Dele protección a la FARC, pero evitemos que sea una segunda Venezuela. Bien, una pregunta que nos hace Feliciano Escobar sobre el tema de desarrollo agrario integral. Feliciano. Elder, muchas gracias. Presidente, buenas tardes. Para preguntarle, bueno, específicamente mi pregunta iba orientada en otro aspecto, porque si bien usted ha hecho el énfasis desde que comenzamos de que nos centremos en lo contencioso de este acuerdo. Los argumentos, hombre. Porque claro, presidente. Mientras el gobierno ha hecho publicidad, nosotros hemos hecho un esfuerzo de estudiar esto y de estar dando razones argumentales. Correcto, presidente. En todo caso, es muy dañino y muy nocivo para una democracia que se haga una promesa programática de continuar la política de seguridad democrática que tenía en bonanza nuestro país y contento al pueblo. Qué bueno y qué urgente sería que usted le explicara al pueblo colombiano qué motivaciones hay detrás realmente, motivaciones estratégicas y de esquema de valores y principios para que ocurra una cosa tan desastrosa para la democracia como dar un giro completamente de 180 grados, de prometer la seguridad democrática para llegar al poder y una vez en él desviarse en un camino completamente contrario. ¿Cómo gracias. te llamas? Feliciano. Hombre, Feliciano, mire, esa pregunta me la han hecho muchas veces. Hasta un curita me preguntó que porque yo había apoyado a Santos en el 2010, a ver cómo me ponía la penitencia. Y le dije, padre, yo no le oculto el pecado, pero no sé, pero le creí, padre, le creí. Uno se crió en esos pueblos de Antioquia donde nadie engaña a nadie. Le creí, padre. Lo importante, Feliciano, es esto. Pónganle errores a mi gobierno. El país estaba relativamente optimista. El país no estaba convertido en un paraíso, pero íbamos avanzando en seguridad, en inversión, en política social. Y eso eligió a Santos. Si él hubiera continuado esa política y la hubiera mejorado, el país estaría en paz. Seguramente los cabecillas se encontrarían bajo la protección de Maduro en Caracas o de los Castro en La Habana, pero aquí ya se habría desmovilizado toda la guerrilla. Con autoridad hubieran frenado el crecimiento de las bandas criminales. Cuando el presidente Pastrana negoció el Plan Colombia con el presidente Clinton, el país tenía 170.000 hectáreas de droga. Llegamos a bajar eso a 47.000. Eso mostró que se iba a acabar. Hoy hay 200.000 con un problema urbano enorme, que se lo ponen a uno de presente los padres de familia: drogadicción y microtráfico. Qué riesgo para esta comunidad. Yo hoy no tengo manera de contestarle a los colombianos por qué nos quedó mal Santos. Hay muchas hipótesis. Lo único que tengo es la posibilidad, porque Dios me ha dado todavía salud, de estar en la lucha para que no nos lleven a una segunda Venezuela. Expresidente, vamos a continuar con el segundo tema. Son las 12:10, vamos a tratar de abarcar los 6 temas del acuerdo. Le pediría a Óscar entonces que inicie con el segundo tema, preguntas sobre participación política. El tema de la participación política también ha sido uno de los que más dudas ha generado en el pueblo colombiano, sobre todo por el asunto aquel de las 10 curules, 5 en Cámara, 5 en Senado. Y lo que uno se pregunta es, bueno, si finalmente durante 50 años las FARC han hecho política a través de las armas, pues lo lógico es que si llegan a un acuerdo con el gobierno, pues quieran tener participación política. Es más, esta semana se lo escuchaba a la senadora Olga Suárez, que incluso dentro de esa conversación o dentro de esos diálogos que hubo en La Habana, antes estaban pidiendo era más de 30 curules en el Congreso. ¿No es apenas lógico, senador, entonces que las FARC pues quieran obviamente llegar al poder, que es lo que siempre han buscado durante más de medio siglo? Mire, siempre se les dio la oportunidad y respondieron con más violencia. Estaba mi generación en las bancas de la Universidad de Antioquia
Y la guerrilla mandaba unos panfletos en los cuales decía que si el país permitía la elección popular de alcaldes y gobernadores, cesaba la lucha armada. ¿Cuál fue la reacción a los elegidos? Coaccionarlos en muchas partes del país y asesinarlos. El doctor Humberto de la Calle, siendo compañero de gabinete del actual presidente Santos, en el gobierno del doctor Gaviria, dijo en el 91 que con el M-19, el Quintín Lame, el EPL, quedaba sellada la paz de Colombia, que en adelante no se admitiría que alguien justificara los crímenes diciendo que era política con armas. Señaló a la FARC como terrorista. 25 años después nos dice que todos los crímenes desde la FARC, entre el 91 y la fecha, han sido por ser un actor político. Esto es, ese día la graduó de terrorista y ahora dice que ha sido un actor político. Hacen esto con la FARC. ¿Qué nos van a decir dentro de 20 años sobre los disidentes de la FARC, el ELN, la Albacrín? Vamos a la elegibilidad. Es un tema largo. Yo he estado escribiendo esta madrugada una carta manuscrita en mi fea caligrafía para el colombiano, recordando que ha sido nuestra democracia. Porque aquí no es el caso de países africanos donde no había Estado ni democracia. Vivían unas tribus en guerras y para acordar la paz se partieron el poder. Este no es el caso centroamericano de unas dictaduras que oprimían y para pactar la paz tuvieron que abrir la democracia. Esta ha sido una democracia en perfeccionamiento. Uno, en el Frente Nacional Transitorio, aún el Partido Comunista tuvo oportunidades. Eligió congresistas bajo las banderas del MRL del doctor López Michelsen. Dos, el presidente Betancur generosamente. Después de que mataron a mi padre en el 83, lo asesinó la FARC, el presidente Betancur me nombró presidente de la Comisión de Paz Regional de Antioquia y allí actué. Él de toda buena fe llevó unos individuos de la FARC al Congreso. A Fabio Valencia le tocó con Iván Márquez en la Cámara, a mí con Braulio Herrera en el Senado. Combinaron las formas de lucha. Estaban en el Congreso y seguían matando y secuestrando. Eso, más la debilidad del Estado que no ejerció autoridad ni los protegió, causó el exterminio de la UP. Y al país no le han contado la verdad total. Cuando yo terminé la gobernación de Antioquia, los dos diputados de la UP se me acercaron y me dijeron: gracias por protegernos. Les dije, díganle al país. Y me contestaron que no podían, porque temían represalias de la FARC. ¿Cuántas oportunidades les dio el presidente Pastrana? En el gobierno mío, mis más duros críticos tenían la misma protección. Ponga al doctor Petro, a la doctora Piedad Córdoba, que más los más cercanos colaboradores. Cuando yo llegué a la presidencia, había 400 alcaldes de Colombia, y ayer lo recordé en el Caquetá, que no podían estar en sus municipios. Al final, todos estaban en sus municipios. Por primera vez eligieron alcaldes del Polo Democrático en Bogotá. Les dimos todas las garantías para que vengan ahora a justificar la elección del terrorismo. Estados Unidos no le daría elegibilidad a ISIS, ni Francia ni Bélgica. Mire, el país más flexible es España en las democracias. Sí, televidentes, ¿saben qué acaba de pasar en España? Arnoldo Otegi, Oscar. Arnoldo Otegi, preso de ETA, por ETA, miembro de ETA, preso, acaba de salir de la cárcel. Aspiró a ser presidente del País Vasco y la Corte Suprema Española le dijo: no le acepto eso porque usted salió de la cárcel, pero todavía está en libertad condicional. ¿A dónde están pues una democracia bien flexible como esa? Y aquí es que los van a sancionar con restricción de la vivienda, pero simultáneamente podrán estar ejerciendo una representación política. Que las curules, estimado Oscar, lo más grave para nosotros es que las pongan en cabeza de personas que están incursas en delitos de lesa humanidad. Pero uno pensaría, discúlpeme doctor Uribe, uno pensaría que esas curules no van a ser inicialmente para el secretariado, porque finalmente el secretariado va a tener que responder con cárcel por los delitos de lesa humanidad, que es lo que está contemplado estás en el equivocado. artículo. Que vas a tener que responder el secretariado por cárcel por delitos de lesa humanidad. Es la duda que se tiene, es la pregunta que uno se hace. No tengas esa duda.
porque el artículo 60 dice claramente que si al comparecer ellos a la justicia transicional reconocen la verdad y además la justifican, van a decir, ustedes ¿por qué asesinaron a la comunidad de Bojayá? Y van a ver, porque allá había paramilitares, porque el ejército estaba con paramilitares, porque la comunidad apoyó al ejército. Y a esa comunidad la arriaron como vacas, la confinaron en la iglesia y la mataron. Y no tienen ni que justificar el crimen. Oscar, lee el artículo 60. Les basta con aceptarlo. Pero es muy importante aclarar eso y seguir con lo de las curules. Le basta con aceptarlo y no van a la cárcel. Aún si fueran a la cárcel, porque no lo aceptaron y se los probaron, o porque lo aceptaron tarde. ¿Sabes qué dice el artículo 36? El artículo 36 dice que en ninguna circunstancia hay restricciones de los derechos políticos. Esto es, podrían estar en la cárcel o podrían estar en una restricción de residencia, simultáneamente ser elegidos y atender la representación política. El tema que más nos preocupa a nosotros es el premio de la representación política a los responsables de delitos atroces. Le oí decir a un antioqueño muy destacado, es que arreglemos esto con la FARC para acabar con la corrupción. Hombre, el doctor Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Su bandera era la lucha contra la corrupción y no hubo que entregarle el país a la FARC. Otro me dijo, muy bueno tener a Timochenko para discutir con él. Hombre, discutamos con el senador Robledo. Me critica a mí todos los días, yo discuto con él argumentalmente, un hombre honorable. Pero nos van a poner entonces a discutir con quienes han pasado toda la vida asesinando. Grave ejemplo, grave ejemplo. Doctor Uribe. Alguien me decía, es que con la crisis carcelaria colombiana, si lo llevan a la cárcel no lo resocializan. Televidentes, nosotros propusimos, no obstante que nuestro gobierno construyó 11 cárceles, que no tuvieran que ir a la cárcel, que pudieran ir a colonias agrícolas. Que Timochenko no reforme en la cárcel. Si no lo sancionan con pena privativa, no solamente exponemos el acuerdo a que se caiga en el futuro como en El Salvador, sino que se da mal ejemplo. Pero miren los beneficios. Ustedes se imaginan que yo hubiera dicho Carlos Castaño, Salvatore Maduro, Mancuso pueden ser presidentes de Colombia. Bueno, hasta parecido. Mantengo yo a Maduro aquí. Si todos los días me acusa. Todos los días me acusa. ¿Ustedes se imaginan que yo hubiera dicho Carlos Castaño, Salvatore Mancuso pueden ser presidentes de Colombia? Entonces, ¿por qué Timochenko y esta gente? Pero vea otro tema, que yo le hubiera patrocinado con los recursos de los contribuyentes un partido a los paramilitares. ¿Sabe? La FARC puede tener 10 o 26 curules. Porque hay 16 curules en circunscripciones exclusivas que ellos convendrán con el gobierno, donde no van a competir partidos históricos. Ellos pueden arreglar para ganarse las 16 y entonces así ajustarían 26. No le asigna importancia a esto. Al partido de la FARC le dan hasta el 2022 el 15% del fondo de los partidos. De ahí hasta el 2026, el 10%. Siempre el 5% que para promover sus tesis, espacio de televisión. Vamos a tenerle que rogar a nosotros a Telemedellín que nos ayude para poder competir. Y le dan 31 emisoras. Hombre, usted, que yo le hubiera dado una emisorita, si quiere medio vatio, a los paramilitares. Yo creo, esto no es solamente un tema de competencia política, sino de ética. Un país que ha tenido una democracia respetable como Colombia, que la ha sabido corregir, no tiene por qué entregarle las posibilidades políticas a quienes han hecho de su vida un recorrido criminal. ¿Usted nunca les aceptó a los guerrilleros o al país que hay un conflicto armado en Colombia y siempre ha insistido en que lo que han sido las FARC son unos terroristas y de ahí como su punto de partida para establecer como esa posición tan radical suya frente a los dirigentes de las FARC, más no de los guerrilleros rasos? Correcto, usted lo ha establecido muy bien. Nosotros decimos, pero además proponemos alternativas para los cabecillas. Nosotros decimos, no castigue al guerrillero raso, reinsértelo generosamente. Inclusive aceptamos que el castigo al cabecilla para darle ejemplo a la sociedad, para que no se pueda decir que ser pillo paga. Y quiero al final referirme a eso.
que pueda ser en una colonia agrícola y que pueda ser reducido. En mi gobierno me criticaron mucho porque los paras que iban a la cárcel iban 8 años, también extradité otros, extradité 14. Aquí no hay extradición para el cartel de cocaína más grande del mundo. J. ¿Por qué he dicho yo que eso no se puede llamar conflicto ni guerra? Porque las palabras no solamente tienen un origen lingüístico, también lo tienen histórico. En América Latina la palabra conflicto, la palabra guerra, cobraron mucha importancia cuando así se denominaban las situaciones centroamericanas y del Cono Sur, países en los cuales los civiles sin narcotráfico se rebelaron en armas contra dictaduras. No ha sido el caso nuestro. Aquí la FARC empezó como una guerrilla comunista, terminó en el narcoterrorismo y la disculpa es que su ideología es la ideología chavista. Frente a una democracia, uno no puede darle la misma denominación que se le da a una insurgencia contra una dictadura. Y la denominación determina que haya reconocimientos internacionales de organismos de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. También hay una imposibilidad en eso. No es lo mismo que se llamen de una manera o de otra. Pero ya que menciona el derecho internacional humanitario, ese derecho se desarrolló en el mundo en los acuerdos de Ginebra de 1949. ¿Para qué se hicieron esos acuerdos? El mundo tenía temor de que se repitiera otra conflagración como las guerras mundiales. Entonces se produjeron unos acuerdos para proteger los presos, para proteger los heridos, etc. Hoy los utilizan ilegalmente para subir todo esto a la Constitución. Uno de los temores míos del sí es que todo esto quede en la Constitución. ¿Y quién lo corrige después? Va a ser más difícil. Pero mire qué injusticia. Las Fuerzas Armadas de Colombia siempre cumplieron con esos acuerdos. Cuando hubo alguna violación, los llevaron a la cárcel. La FARC nunca. La FARC remató personas heridas que estaban en hospitales. Secuestró personas que iban en vehículos protegidos de Naciones Unidas. Atacó ambulancias. Utilizó seres humanos como explosivos. Nunca cumplió con esos acuerdos. Y el premio que le dan es utilizar ilegalmente esos acuerdos que para subir las 297 páginas al texto constitucional. Yo nunca lo anticipé. Y yo me creí es que avispadito. Y no, yo criado allá en Salgar, bobo no soy. Yo nunca lo anticipé, que este Santos fuera capaz de entregarle la Constitución colombiana a la FARC. Y uno veía que el doctor Humberto de la Calle es un arquitecto jurídico. Nunca pensé que él fuera capaz de idearse ese, ¿cómo lo llamo yo para no ser muy duro? No le hagamos trampa, esa trampita, ¿cómo le digo? Esa tricuñuela para subir todo lo acordado por la FARC a la Constitución colombiana, que invocando los acuerdos del derecho humanitario, que la FARC siempre violó. José Miguel Vivanco dijo que no iba a venir mañana. Pues hombre, es que no deberían venir. Entonces, ¿qué nos va a tocar a nosotros, Jota? A nosotros nos va a tocar mañana acompañar a unas víctimas que van a estar en unas calles de Cartagena y por la noche decirle unas palabritas al mundo. Ahí las estamos escribiendo. ¿Usted va a estar mañana en Cartagena? Por supuesto, con la ayuda de Dios. Avanzamos, estimados, hacia el tercer punto. No, Fabio Valencia me dice que con quién voy a estar, no, con colombianos que estamos por el no y con los del sí que nos quieran escuchar. Porque yo quiero, hombre, mire, dicen dos cosas. La campaña del no es Uribe. Tiene que ganar el sí para derrotar a Uribe. Hombre, la campaña del no es de muchos colombianos, de diferentes partidos. Los del no le decimos a los del sí, se los digo a través de Telemedellín, solidariamente. Nosotros los del no también queremos la paz, pero no estamos de acuerdo con estos textos. Y alguno dice, me toca un debate duro en estos días, usted no sabe lo que fue eso antier en Ibagué, creí que me iban a linchar, pero salió bien. Ustedes saben que cuando yo nací me quitaron la reversa. Yo dije, no, aquí vámonos para adentro en este patio de esta universidad. Y dije, argumentos. Mucha veces me tiró un objeto y le lanzame argumentos. Los otros me insultaron, si me van a insultar, insúltenme cortico.
que aquí hay que tener tiempo para los argumentos. Le he pedido al Espíritu Santo que nos ilumine argumentos y que me tenga la piedra amarrada. Y terminar esta campaña solamente con argumentos. Entonces, a los que dicen, que gane el sí, para que se acabe la carrera política de Uribe, les he dicho, hombre, no se preocupen por mí. Tengo 64 años, he vivido 128, tengo este pelo irreversiblemente blanco. Plátano maduro no vuelve a verde. Preocúpense por el futuro de Colombia. Eso es lo que nos preocupa, el futuro de Colombia. Somos a esta hora tendencia nacional en redes sociales. La etiqueta Uribe argumenta por el no es tendencia nacional. Ahí han llegado algunas preguntas que vamos a ir desarrollando, no tienen directamente que ver con los temas que estamos tratando, son preguntas muy globales, pero esperamos resolverlas rápidamente al final. Continuamos con el tercer punto. J. Jairo, quiero que induzcas entonces la primera pregunta a este punto de fin del conflicto. Sí, precisamente, doctor Uribe, usted ha dicho que la firma del acuerdo no pone fin al conflicto, sino que es la semilla de nuevas violencias. ¿Por qué? Cuando le perdonaron la extradición a Pablo Escobar y se hizo todo ese proceso de 1991, se le dijo al país, se acabó el narcotráfico, se acabó la guerra, se acabó la violencia. Le advirtieron a la FARC que era terrorista. ¿Qué pasó? Se creció el narcotráfico, la FARC, el ELN, los paramilitares. La impunidad total es la madre de nuevas violencias. A mí me preocupa mucho el mal ejemplo. Usted sabe que me obliga en ese tema, pero hablemos de la pregunta. Primero debe haber varias preguntas. Segundo, la pregunta no es neutra, como lo exigía la Corte Constitucional, sino induciva. Tercero, preguntan por lo que no deben preguntar. Jurídicamente, éticamente, está prohibido preguntar por la paz, porque no es válida la posición de alguien que diga, niego la paz. No es válida ni en lo jurídico, ni en lo ético, ni en lo moral. Sin embargo, Santos pregunta por la paz, cuando la Constitución colombiana se lo prohíbe. Con otro problemita. La pregunta es induciva, dice que para lograr una paz estable, ponerle fin al conflicto. Entonces se están olvidando del ELN, del Frente Primero la FARC, de las BACRIM, de 200.000 hectáreas de coca. Usted sabe que nos dijeron de la Cruz Nariño, de San Pablo Nariño, la semana pasada. No manden aquí personas ni vengan ustedes a hacer campaña por el no. Aquí el ELN ya incorporó a los de la FARC y prohíben hacer campaña por el no. Eso de la pregunta es bien preocupante, estimado J. Permítame hacer una pregunta general en este sentido, doctor Uribe. Después del 3 de octubre, ¿usted cree que las nuevas generaciones, cuál va a ser la enseñanza para las nuevas generaciones, para los niños, para los jóvenes que inclusive aún no votan? ¿La enseñanza va a ser, pudimos perdonar aunque hubiera impunidad o se desconstitucionalizó el país? Mire, ha habido mucha desinformación a las nuevas generaciones. Hoy hay una magnífica carta de Jaime Jaramillo Paneso, dirigida a los jóvenes. Está publicada en el periódico Debate. Yo la publiqué esta madrugada en una emisorita que tengo, que es una cuenta de Twitter. Y en el Facebook de Álvaro Uribe les recomiendo a los jóvenes leer esa carta. Déjeme hablarle de consecuencias del sí. Yo he dicho, el país está en un momento difícil. El sí trae más perjuicios, el no por lo menos trae un beneficio. ¿Por qué trae más perjuicios el sí? Porque todo esto lo suben a la Constitución. Porque inmediatamente el presidente de la República empieza a ejercer unas atribuciones que le permiten, por decreto, llevar todo lo que es materia de la ley al ordenamiento jurídico, por decreto. Entonces, por decreto él maneja el enfoque de género, que para este gobierno es ideología de género. Por decreto maneja el tema agrario, por decreto maneja vivienda, salud, y todo lo suben a la Constitución. Imagínese un candidato a la presidencia que ha dicho hoy que él está en desacuerdo con unos capítulos, pero que así todo vota el sí, pero que se confronta con la FARC en el 2018 y que él le gane a la FARC. La FARC va a decir
que ellos ganaron perdiendo. Porque van a decir, ahí lo dejamos amarrado, todo quedó en la Constitución. Y ese candidato va a decir, vamos a hacer unas reformas. Y le van a decir, si usted votó sí. Qué difícil el tema. En estas dificultades, ¿cuál es el beneficio del no? Que por lo menos le da a la FARC la primera señal y al gobierno de que hay que corregir acuerdos. ¿Qué proponemos nosotros? Mire, denle protección a la FARC, exíjanle al mismo tiempo un cese total de actividades criminales, pero que incluya la extorsión y el narcotráfico, que no los ha cesado. Y busquemos que se corrijan los acuerdos. Si llega un presidente cercano a nosotros en el 2018, ya lo dije, él le dirá, FARC, ustedes tienen garantías y protección. Los vamos a proteger, pero, un momentico, que el tema aquí de los jóvenes es bien delicado, Oscar. Si el gobierno ha manejado así, como usted dijo ahora, el viceministro de Comunicaciones, el tema del debate, nos están llevando, nos quieren vender por publicidad sin que el pueblo colombiano conozca estas 297 páginas. Centro Democrático ha dicho, corrija, déle protección a la FARC. Usted me pregunta, los jóvenes, ¿qué va a pasar entonces con todo en la Constitución? Puede haber un gran entusiasmo inicial, pero apenas empiecen a ver que el país es ingobernable. Yo le quiero decir a los jóvenes que se necesita en el país inversión y educación. Si los educan muy bien y no hay inversión, ¿a dónde van a tener las oportunidades? Si hay inversión sin una ciudadanía educada, esa inversión no puede ser competitiva. Ahí me viene una experiencia que tuve con Chávez. No siempre peleé yo con él. No, es que decía, ese Uribe, es paisa tan confrontacional. Claro, yo le tuve que meter un bombazo a la FARC en la selva ecuatoriana, no contra el pueblo ecuatoriano, sino porque desde allá manejaban secuestros. Sacamos a Grande Venezuela. Yo no estaba para enamorar a Chávez y Correa, yo estaba para hacer respetar al pueblo colombiano. Pero intenté buenos diálogos con Chávez. Le quiero narrar a los jóvenes esto de Chávez y lo voy a terminar con una frase del Libertador. 17 de diciembre de 2003, Santa Marta, aniversario de la muerte del Libertador. Chávez me dice, Uribe, llévame al aeropuerto. Él era cálido, sabía esconder ese odio del diablillo castrista que le había influido Fidel. Y le dije yo a los muchachos de la presidencia, préstenme ese vehículo, inviten al presidente Chávez a que aborde de pasajero. Y le dije a Carolina Barco, hazte atrás, tú eres la canciller, tienes que ser testigo de esta conversación. Lo que le repito a los estudiantes de liderazgo. Me dijo Chávez, Uribe, ¿cómo te parece mi política social? Le dije, presidente, me parece buena, no la conozco en detalle. Un país tan rico como Venezuela no puede tener pobreza, las misiones suyas tienen sentido. Le dije, presidente, no acabe el sector privado. ¿Sabe qué me dijo? Que Fidel, él no decía Castro, él decía Fidel. Y era su Espíritu Santo, Fidel. Que Fidel en los 80 le dijo que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo y señaló a Venezuela. Desdeñoso Chávez de la empresa privada, le expropió. Le dije, Hugo, no te alcanza. Miren lo que estamos. Estos acuerdos, estimados jóvenes, tienen dos características castristas y chavistas. La afectación de la economía y un tema del cual no hemos hablado hoy, la policía política de estilo castrista, que está en uno de los capítulos y habrá oportunidad de referirnos a ella. Quiero darle la palabra a una de las personas asistentes a este conversatorio. Dinora Jiménez, buenas tardes. Su pregunta. Buenas tardes. A raíz del tema que se está tratando de los jóvenes, yo quisiera hacer una pregunta a usted, presidente Uribe. ¿Qué va a pasar con los niños reclutados por las FARC que aún no han sido devueltos? ¿Y qué va a pasar también con estas futuras generaciones que vienen para Colombia? Dinora, se habla por las autoridades de que reclutaron 11.700 niños, que violaron 6.800 mujeres. No hay sanción. Han devuelto 13. Muchos fueron asesinados. ¿Sabes qué me decía a mí? Ahora que te veo en ese bello estado de esperar un bebecito. ¿Sabes qué me dijo una señora de La Guajira?
hace más de 4 semanas en Villanueva, que su hija fue reclutada por la FARC, niña. Después la violaron, la obligaron a entregarle el cuerpo a los cabecillas y embarazada la obligaron a abortar. La niña regresó a la casa, le dijo, mamá, hay sanción. La mamá le dijo, no los sancionan, pero además los pueden elegir hasta presidentes de la República. La niña le dijo, mamá, se arrepienten, piden perdón. Dijo, nada, no hay nada de eso en las 297 páginas. En los videos se burlan. Dicen, quizás, burlescamente. Pero anoto esto antes de volver a esa historia. Esta semana la FARC no pidió perdón, ni con las víctimas vallecaucanas, ni con los secuestrados de Bogotá, Villavicencio. Dijo que los habían hecho sufrir mucho, pero que habían tenido que hacer eso. Justificaron el crimen. ¿Y sabes qué le dijo la niña a la mamá? Mamá, con ese mal ejemplo no hay paz, se reproduce el crimen. Mamá, sin perdón, sin arrepentimiento, no se crean condiciones de reconciliación, sino que sigue rodando en la sociedad colombiana un germen de venganza. El gobierno ha dicho que para las nuevas generaciones lo que viene es magnífico. Yo temo por el tema del mal ejemplo, por las condiciones de afectación de la economía y por la policía política castrista, chavista que crean en este acuerdo. Voy a sacar ese tema, permítanme, queridos periodistas, porque el artículo de garantías políticas dice que se protegerá a los desmovilizados de la FARC. Estamos de acuerdo, que le protejan la vida a los desmovilizados de la FARC, porque a mí me dicen mucho, y no apoya ese capítulo, hasta ahí, pero es que tiene unos problemas muy graves, hasta ahí es muy bueno. ¿Saben con quién los van a proteger? Con gente armada de la FARC. Proteger desmovilizados con desmovilizados armados fue uno de los factores que introdujo corrupción en el DAS. Además dice que esas instituciones de inteligencia que crean para proteger a la FARC, cuidado con esto, compatriotas, van a supervisar las hojas de vida de los empleados públicos. ¿Cómo así? Que van a ser supervisores de las empresas privadas de vigilancia, que van a combatir a los sucesores del paramilitarismo. Hombre, qué error, juntar el Estado con bandidos para combatir a otros. Y nada dicen de los disidentes de FARC ni del ELN. El país vivió eso. Para combatir a Pablo Escobar se crearon los Pepes, otros criminales. Se juntaron con el gobierno, abatieron a Pablo Escobar, pero crearon un daño institucional tremendo de corrupción en la policía. Y de ahí surgieron criminales tenebrosos como Don Berna. Yo lo encontré 9 años después, cabecilla paramilitar. A mí me dijo, recuerdo, el director del Mundo, que en paz descanse, me dijo, si usted no lo encarcela y no lo extradita, acaba con el país. Es peor que Pablo Escobar. Con cuánta dificultad lo encarcelamos y lo logramos extraditar. Vea, yo voy a decirle esto, déjeme terminar este tema que es muy delicado, porque ese capítulo de policía política, eso no se ha hablado, y eso hay que contárselo a los colombianos. Cuando yo llegué a la presidencia, iba Salud Hernández, que es independiente, muchas veces crítica mía, dice que iban ganando los paramilitares. Si yo me hubiera hecho el de la vista gorda, los paramilitares hubieran acabado con la guerrilla. Escogí el camino de combatirlos a todos para no hacerle un daño institucional al país y para complementarle esa respuesta de Ignora y a los jóvenes. ¿Saben qué dice el artículo 48 del capítulo de justicia? Que las ONGs, que hay unas neutrales de derechos humanos, otras que utilizan los derechos humanos para proteger al terrorismo, que las ONGs podrán acusar a los colombianos por colaboración con el paramilitarismo, etcétera, y que su acusación tendrá el mismo peso, una acusación contra un militar, contra un policía, que un civil, que la acusación que haga la fiscalía. A mí me parece que eso es muy grave, Entonces, ese capítulo empieza con el noble propósito que compartimos de proteger a los desmovilizados de la FARC, y enseguida hacen todo un desarrollo de policía política castrista que le hace enorme daño a Colombia.
a los jóvenes colombianos, lean a Jaime Jaramillo y agréguenle esto. El Libertador le dijo a la Convención de Ocaña que la indulgencia con los criminales es la corrupción de los pueblos. Nos quedan menos de 20 minutos de programa, tenemos que abordar aún 3 temas que son narcotráfico, víctimas e implementación, verificación y refrendación. Jota, lo invito a que iniciemos el tema de narcotráfico y vamos a tratar de avanzar si es Sí, posible. hombre, pero yo les ruego un favor. Ustedes me anunciaron una gran cantidad de preguntas cerradas y lo que ha habido es unas preguntas abiertas. Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo, no en manejar esto publicitariamente, sino cabalgando sobre el texto, porque hay un engaño a los colombianos. Bueno. ¿Sabe qué dijo el jefe del sí por allá en Bogotá? Uno de los jefes del sí, dijo en la Universidad de los Andes. Es que me dijeron por ahí que un tema de una mula, pero no lo quiero decir. Dijo que él no había leído los acuerdos, que eran muy complicados, muy complejos, pero que había que votar en un acto de fe. Lo dijo ante el foro de presidentes de empresas de la Universidad de los Andes esta semana. El tema es delicado. ¿Con qué seguimos? Bueno, comencemos entonces con el tema de narcotráfico, Oscar. Bueno, presidente, mañana se firma la paz en Cartagena. El próximo domingo los colombianos asistirán a votar el plebiscito, pero las FARC aún no han dejado las armas. Y dicen que no dejan las armas hasta que no haya una ley de amnistía o indulto. Si llegase a ganar el no hipotéticamente, ¿qué va a pasar entonces con el país y con esas armas que aún están en poder de la guerrilla? No, se ha dicho muy claramente. Se busca, hay que bregar a corregir los acuerdos. La FARC ha dicho, esta semana la FARC dijo Carlos Antonio Lozada, nada es renegociable, ni tontos que fueran, si les dieron todo. Con 200.000 hectáreas, con todas esas curules, 31 emisoras, ese platal para el partido político, ni un día de cárcel, la posibilidad de que los elijan, todo perdonado, sin extradición, que van a querer renegociar. Porque a mí me trataron de asustar por ahí en Neiva, y yo, hombre, ni tontos que fueran. Van a decir ellos, cuando les dieron todo, que van a renegociar. Es que alguien dice lo siguiente, que les dieron todo lo que pidieron en Tlaxcala y en Caraballeda, en unos procesos de diálogo que fracasaron. Qué grave para el país eso. El no sería la primera señal seria de que eso hay que corregirlo. Y se puede combinar con una protección a la FARC. Y que ellos cumplan con un cese total de actividades criminales, incluido el narcotráfico e incluida la extorsión, que no los han cesado. Pero hay igualdad de, digamos, de oportunidades o de condiciones para las FARC cuando ellos mismos van a integrar el Tribunal Especial de Justicia y ellos se pueden escudar en muchas cosas allí. Habían anunciado que entramos en el capítulo del narcotráfico, entonces sigamos con la pregunta J. Tribunal Especial de Justicia. Algunos dicen, pero ¿por qué les extraña si eso lo hizo Nuremberg? Y hubo tribunales en la antigua Yugoslavia, y hubo tribunales en Sierra Leona, en Ruanda. Que voy a apuntar una cosita de José Hilario López para el final. Ya estamos en el final. No, pero ya le dije lo de la policía política, lo de la Guajira, lo de Chávez, me quedaría faltando lo del Pillo y lo de José Hilario López. Y los dos últimos puntos. Pero sigamos con esto. ¿Sabe por qué crearon el Tribunal de Nuremberg? Porque el mundo occidental en Europa después de esa guerra mundial quedó sin instituciones. ¿Sabe por qué crearon los tribunales de Sierra Leona, Ruanda, la antigua Yugoslavia? Estaban sin instituciones. Y nos mienten. Nos dicen que nadie fue a la cárcel, muchos. Inclusive hubo sentencias de 56 años y hubo cadenas perpetuas. Porque el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el artículo 77 dice que los delitos de lesa humanidad necesitan reclusión hasta 30 años. El artículo 110 dice, si hay verdad y reparación, se puede reducir el periodo de cárcel, pero no eliminarlo. Y aquí lo están eliminando. En Colombia hay instituciones. ¿Por qué no prefirieron mejorar la justicia? Buscar la doble instancia en la Corte Suprema. ¿Por qué no prefirieron un alivio judicial para los militares y policías? Lo ha propuesto el Centro Democrático.
sin que sea impunidad, sin someterlos a ese tribunal. ¿Usted sabe ese tribunal qué le va a pasar a un militar, a un policía que va allí? Cuando llegue a ese tribunal se va a ver ante la posibilidad de que lo condenen a 20 años o que lo absuelvan. Y puede decir, hombre, yo no corro ese riesgo. Yo mejor reconozco un delito, así no lo haya cometido, desde que llegue allí, para que no me metan a la cárcel. Qué precedente tan grave para la democracia colombiana. Las personas evitando cárcel, reconociendo delitos no cometidos. Y no le voy a contar sino uno de los problemitas de ese tribunal. Ese tribunal puede revocar sentencias, pero las suyas no se pueden revocar. Si la Procuraduría sancionó a alguien porque tenía vínculos con la guerrilla, el tribunal dice, no tenía vínculos con la guerrilla, eso es mentira. Estaba en la protesta social y revocan la sentencia. Hasta ese punto llegan los acuerdos. Y enseguida dice que un fallo de ese tribunal nunca es revocable. ¿Qué tal esto? En el futuro encuentran que condenó a alguien por un error esencial de hecho, que no era el crimen, que no era el autor, por un falso testigo. Y nos vamos a tropezar con el acuerdo elevado a la Constitución que dice que la sentencia no es revocable, amén de todas las otras falencias del tribunal. Bien, pues precisamente ya que estamos entrando en el tema de víctimas, ¿qué les parece si continuamos con ese justamente? Jota. El gobierno ha dicho que las víctimas son el centro de este acuerdo, presidente Uribe. Pero mucha gente no lo ve así. Cuando yo leo el acuerdo de víctimas, dicen pues que tiene que predominar la justicia penal restaurativa, que se preocupe por las víctimas y no por la sanción del delincuente. Ahí encuentro la primera falla. Porque si usted no sanciona, no disuade al criminal. Y si usted no disuade el crimen, no le garantiza a las víctimas el mayor de los derechos, que es la no repetición de la violencia. Está el tema del dinero, que ya lo hablamos, no lo aportan. Cualquier reparación tendrá que ser por cuenta de los contribuyentes colombianos. Un pueblo más empobrecido, que se frenó la inversión, la creación de empleo de calidad, y nos van a poner más impuestos para reparar lo que FARC debió reparar. Joaquín Gómez de la FARC dice que las víctimas tienen que ser reparadas por el Estado. Lo niegan, lo niegan. Cuando no piden perdón, no expresan arrepentimiento, justifican los crímenes. Es que ellos dicen que ellos son víctimas. De hecho, ellos se han autodenominado víctimas y no victimarios. Ahí tienen ustedes. ¿Ustedes creen que eso es justo con Colombia? Bueno, presidente, a propósito de víctimas, pues cuando uno habla con los promotores del sí o con los colombianos que han ya decidido votar por el sí, uno ve que entre ellos hay muchos que incluso han sido víctimas directas de la guerrilla, porque les han matado a sus familiares, los han desplazado, los han extorsionado y aún así han decidido apoyar el sí. ¿Cómo analizar, digamos, ese fenómeno o esa situación de que quienes hayan sido víctimas directas de la guerrilla pues quieran creer en el proceso y quieran votar por el sí? El dolor de la víctima uno no lo puede juzgar. Y el dolor de la víctima puede surgir una decisión en cualquier sentido. Nosotros no estamos juzgando a las víctimas que quieren el sí. Lo que estamos diciendo es que este acuerdo, al generar mal ejemplo, puede generar más violencia. No les voy a contar sino esto, mi generación estaba joven, los mayores aquí lo recordamos. Surge el narcotráfico. Mucha gente aparecía rica de la noche a la mañana. Eso no se sancionaba. Esa indulgencia que produjo que se perdiera una generación. Hace 3 años el gobierno nos aseguró que acababa el narcotráfico con la FARC. Saltó de 47.000 a 200.000 hectáreas. No juzguemos a las víctimas. Estamos llenos de evidencias de que cuando no hay disuasión a través de una justicia justa, entonces lo que hay es estímulo a que se reproduzca el crimen. Quiero darle la palabra a Felipe Cadavid. Felipe es reconocido como víctima y quiere, pues, me ha dicho que es una pregunta muy puntual, Felipe. Entonces, ahí le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes, para el expresidente.
Presidente, nosotros somos declarados como víctimas de la guerrilla por desplazamiento del municipio de Nariño y por daño en bien ajeno. Al mismo tiempo, mi papá está condenado a 53 años por colaborador de la guerrilla, en donde allá no había presencia del Estado, allá no había comandos de policía, allá no había nada, en Puerto Venus. En el Tribunal Especial para la Paz, porque me dijeron que se tenía que acudir a él, tendría que asumir esos delitos sabiendo que fue coaccionado por la guerrilla para poder tener su libertad. ¿Eso es cierto, sí o no? La norma es confusa. Yo me refería ahora a unas normas confusas como aquella que dice acción de extinción de dominio sobre muebles e inmuebles y el mismo artículo 6 que dice que la amnistía prevalece sobre cualquier acción. Aquí es confusa. Para mí es claro que el tribunal puede revocar una sanción a un colombiano que lo hayan sancionado la Procuraduría, la Fiscalía, por colaboración con grupos violentos, con la FARC, pero también es claro, le puede decir, ¿no? Él estaba en la protesta social, él no era cómplice del terrorismo. Están diciendo que personas que ya tienen sentencias ejecutoriadas pueden acudir allí. Yo tengo que confesar que allí es ambiguo, tanto para condenados de guerrilla como para condenados de paramilitarismo. Yo leo lo de los condenados de paramilitarismo, entonces algunos les han dicho, a ustedes les pueden levantar las sentencias. Y uno lee que el acuerdo es para los que lo suscriban. Entonces, ¿cómo se va a beneficiar a alguien que no lo suscribió? Los terceros, distintos a los que han suscrito el acuerdo, los llaman a que respondan, pero no para ser beneficiarios. Ese es uno de los temas que el gobierno y la FARC han dejado ambiguos. Y cuando hay temas ambiguos se dificulta mucho la implementación. Hay una pregunta de una usuaria de Twitter que se denomina Elena de Troya. Presidente, ¿qué le responde a quienes Conocida en Twitter. ¿Qué le responde a quienes dicen que los del no nos lucramos de la guerra? Pues hombre, imagínese, voy a hablar un caso en particular. Yo soy sobreviviente por milagro, con casi 20 atentados. Tengo que agradecerle a Dios y a las Fuerzas Armadas que me han protegido. Elena es gran defensor de las Fuerzas Armadas. ¿Qué interés va a tener ella en lucrarse de la guerra si ella lo que quiere es proteger a los soldados y policías de Colombia, que lo merecen, porque han sido unas fuerzas democráticas? Es que el ejército nuestro no ha sido el ejército de Videla en Argentina. Mañana lo vamos a recordar a Macri. Qué tristeza tengo yo que Macri venga a apoyar eso. Qué tristeza que el gobierno de Chile venga a apoyar eso. Qué tristeza. Anoche se lo dije a una emisora argentina. Las Fuerzas Armadas nuestras han sido democráticas. ¿Cómo no va a defender Elena a los soldados y policías de Colombia? ¿Cómo voy a decir yo en mi corazón que queremos lucrarnos de la guerra cuando uno es padre de familia y abuelo? Uno tiene que desear para la nueva generación de Colombia lo mismo que está aspirando para sus hijos y para sus nietos. Lo que pensamos es que con esto no se acaba la violencia. Se le da impunidad a esta gente. Esta gente dijo esta semana en los llanos del Yarí, en su conferencia, que quedó reivindicada la lucha armada, justificada, aplaudida. Eso es el ejemplo de que haya más violencia. Y Timochenko le dijo a un diario mexicano que Santos le reconoció la victoria. Entonces nosotros lo que tenemos es la preocupación de que este acuerdo genere más violencia. Último tema para cerrar, algo sobre víctimas, Óscar, o continuamos con el siguiente tema. Pero vea, yo como estamos terminando el tiempo, yo no puedo dejar de tener la oportunidad de preguntarle finalmente al doctor Uribe una cosa. Puede que muchas personas entiendan la minucia de la letra chiquita y de la grande, pero hay mucha gente indecisa a esta hora y hay mucha gente que no quisiera equivocarse el 2 de octubre. Los ingleses se arrepintieron después de votar el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y hay mucha gente que se pregunta
no quiero equivocarme el 2 de octubre, no quiero equivocarme en mi votación, porque hay mucha gente que tiene dudas y eso lo percibe uno como periodista, doctor Uribe. Para las dudas es mejor el no. Y le voy a decir por qué. No, pero le voy a dar un argumento, Jota. Porque el no por lo menos sería la primera señal de que hay que corregir los acuerdos. El sí inmediatamente produce el efecto de que Santos se le activan las facultades que le dio el Congreso y puede dictar todo lo de ley por decreto. Quedamos sometidos a los decretos de Santos. ¿Sabe qué dice el acuerdo? Que esos decretos los revisará previamente una comisión con unos representantes de FARC. El sí inmediatamente activa que todas las 297 páginas suban a la Constitución. El no por lo menos permite decir, los colombianos quieren la paz, pero necesitan corregir los acuerdos. Algunos colombianos han dicho, es que Uribe tiene envidia. ¿No ve que él no firmó? Firmó Santos. Que Uribe hizo ofertas. Mire, a mis coterráneos antioqueños, a los televidentes de todo el país, el gobierno mío hizo 26 esfuerzos por un acuerdo humanitario. Siempre que hubo posibilidad de proponer la paz, lo hicimos. Para mí, la paz no se excluía con la seguridad democrática. ¿Saben? Y el país avanzó mucho, estaba avanzando mucho en paz. ¿Saben qué pasó? Siempre puse unas condiciones que llamaban los inamovibles. Les digo de corazón, estimados televidentes, yo no habría sido capaz de firmar lo que Santos le ha firmado a la FARC. No habría sido capaz. Oscar, una pregunta para finalizar y despedimos, ¿ok? Le pido, senador, que esta sea ya una respuesta muy breve. Tenemos un minutico para que cerremos. Doctor Uribe, dos preguntas muy concretas, además referente al último punto, y es por qué ha habido de parte de algunos sectores, entre ellos los promotores del no, tanta resistencia hacia la presencia de Naciones Unidas que sea, digamos, el organismo que verifique este tema. Y la última pregunta, ¿qué resistencia no ha habido? O sea, me refiero al tema de que pues no parece ser suficiente garantía. Ese no es el problema, querido amigo. Bueno, digamos la última pregunta, doctor Uribe, ¿qué pasaría con el impuesto de guerra en Colombia, que actualmente está, si llegase a ganar hipotéticamente el sí? No, Santos está poniendo más impuestos. Primero dijo que habría impuestos si ganaba el no. Ahora sabemos que de todas maneras va a haber más impuestos, porque él no promueve la inversión y el crecimiento de la economía. Él lo que necesita es plata para seguir con el derroche. En estos años, los gastos de funcionamiento crecían al 11% y cuando la economía estaba creciendo al 4%. Tienen el país quebrado. ¿Usted sabe qué decía José Hilario López? Para olvidar el pasado, manejemos con rigor el futuro. Cuando no se maneja con rigor el futuro, a partir del mal ejemplo, nos puede ir peor, el pillo. Si hay un joven buen estudiante que es pilo, cumple, premienlo. Eso da buen ejemplo. El que pastelea, plagia, o el que secuestra y mata, es pillo. Si a ese no lo castigan y por encima le dan premio, eso da mal ejemplo. Si ustedes van a ir a Cartagena mañana, llévenle una razón mía a los presidentes que van allá. Hombre, porque vienen a ese festín de Santos, a ese derroche de plata de Santos, con la plata de los contribuyentes de Colombia, a intervenir aquí en un proceso electoral tramposo, aun con un gobierno que se gasta la plata en fiestas, en esos derroches, en esos shows y que no permite el debate. Díganle que nos da mucha tristeza que vengan aquí, que Estados Unidos, que nos ayudó tanto a reducir la droga y viene a premiar que hay 200.000 hectáreas de droga y que no van a castigar al cartel de cocaína más grande del mundo. Muchachos, si van a Cartagena, lleven a la razoncita parte mía. Usted va a estar allá. Pero no los podré ver y de pronto ustedes sí los pueden ver. Muy bien. Yo los diré de lejos. Muchas gracias a Telemedellín, Muy bien. a los El periodistas, equipo- a los asistentes y al esfuerzo del Comité del No del Centro Democrático. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los invitamos a que continúen en la programación de Telemedellín. Este es un espacio de los promotores del no. Quedan 8 días para que el pueblo colombiano decida si vota por el sí o por el no. A ustedes, muchísimas gracias por seguirnos.
Este programa es para quienes quieren estar informados. El siguiente programa es familiar.